Un prestigioso abogado que defiende a delincuentes pierde a toda su familia trágicamente. Esto quiebra su realidad, su alma y su mente. Toca fondo y se plantea la misión de buscar al culpable de la muerte de su familia y enmendar todo el mal hecho hasta el momento. Nunca es tarde para hacer lo correcto. Nos trasladamos a la ciudad de Pittsburgh, Estados Unidos, y observamos a un sujeto con gafas de sol entrar a una cafetería. Se trata de Frank Valera, un muy competente abogado de la ciudad. Se muestra apático con las personas a su alrededor y abstraído en los sonidos. Frank repentinamente se levanta al escuchar a una persona toser y se apresura a buscarla antes de que el sonido desaparezca. Es uno de los cocineros de la cafetería. Sin ninguna razón aparente, el abogado tranca la entrada a la cocina y el cocinero lo confronta verbalmente. Frank está lleno de ira y lo agrede. Ambos luchan y es cuando el cocinero yace al borde de la asfixia debido a que su adversario lo está sujetando fuertemente con un cable alrededor de su cuello que se corta la escena. Ahora viajamos al pasado para conocer la historia tras esta salvaje reacción de Frank. En un buffet de abogados encontramos al protagonista pero con un semblante totalmente distinto. Este sujeto usa un traje y está sumergido completamente en su trabajo. Lo escuchamos reflexionar sobre su día a día y las únicas palabras importantes que había pronunciado en su vida son el te amo que le profesaba a su hija Olivia y a su esposa Sue antes de dormir. Nos trasladamos a un teatro. Esta noche será la presentación de su hija en un show de talentos para niños. Él sabe que será difícil llegar a tiempo, pero a pesar de eso, le promete a Olivia que asistirá. Como es habitual, el abogado se le presenta un inconveniente que le impide salir de la oficina. Cuando llega al teatro, la función ya ha terminado. Intenta llamar a Sue varias veces, pero siempre se conecta con el buzón de voz. Se disculpa apenado por la situación y se retira a su casa. Una vez en casa, el abogado se siente afligido por haberle fallado a su familia. Pasan algunas horas, pero Sue y Olivia nunca llegan. El sujeto tiene la impresión de que aún están enojadas con él y por eso no han regresado a casa. Mientras el abogado espera a su esposa e hija, varias patrullas se acercan a su propiedad, lo llevan a un lugar desconocido y es ahí donde este padre experimenta una de las sensaciones más traumáticas de toda su vida. Su familia yace en un pozo sin vida. El abogado se reúne con varias personas para la sagrada sepultura de Sue y Olivia. Otro padre desconsolado arremete contra Frank. Es su suegro Chuck, quien invadido por el dolor se desahoga y lo apuñala con palabras hirientes, expresándole lo infame que es la forma en que se gana la vida, al tergiversar los hechos de sus clientes, impidiendo que cumplan una justa condena. Este desemboca exigiéndole que no le vuelva a dirigir la palabra. Frank cae en un abismo de dolor. Abatido entre los recuerdos y la culpa, se ahoga en el alcohol. Esporádicamente se reúne con el detective Lustiger, que es el encargado en la investigación del caso. Este le comenta sobre algunos avances, como la presencia de unas fibras doradas y que la zona donde sucedió el crimen es utilizada por la mafia rusa, pero no llegan a nada concreto, solo vagas suposiciones. El abogado desesperado le pide al detective Lustiger que le permita ver los archivos del caso, pero el detective se rehúsa señalando que se trata de información confidencial. Frank sale inconforme de la oficina y un oficial de policía, Hank, que se encuentra en el pasillo le pregunta si se encuentra bien, a lo que el abogado le responde que nunca más estará bien. Sale de la estación y se dirige a un bar. Cuando se encuentra pasado de copas, entra a la zona de apuestas. Ahí hay un ring ilegal donde sujetos se enfrentan a cambio de dinero o por puro entretenimiento. El abogado quiere sufrir, desea pagar por la culpa de no proteger a su familia, al mismo tiempo que reflexiona sobre lo vacía que habían sido sus palabras a lo largo de toda su vida. Invadido por esos pensamientos, se enfrenta a otro sujeto, que en menos de un minuto lo deja desplomado en el suelo. Vuelve al bar y sube a la jaula en numerosas ocasiones, y en todos esos combates es derrotado. El despacho de abogados o estudio jurídico al que pertenece Frank, en vista de la situación que está padeciendo, frecuentando ese lugar, decide darle un tiempo, una especie de vacaciones muy largas. En la última pelea que realiza, aparece sorpresivamente el oficial Hank y prácticamente lo rescata. Tienen una conversación donde Hank le menciona al abogado que el caso de su familia fue repriorizado. Esto altera a Frank porque, como conocedor de los términos jurídicos, sabe muy bien que se trata del fin de la investigación. Frank sale disgustado del lugar y en camino a su casa se encuentra con una niña de 13 años a la que interroga sobre la razón por la que se encuentra ahí a esa hora. En ese momento aparece un miembro de la mafia rusa y lo ataca, pero es la niña la que agrede al abogado, causando
causándole una herida. Este, asustado, impacta contra el cristal de una librería y en un intento de detener el sangrado, presiona un libro sobre su herida. Entonces, el abogado tiene una profunda revelación. Después de ver el título del libro, Meditación, decide abrirlo y lee la frase: castiga solo al que cometió el delito. Le venía como anillo al dedo, como si una fuerza divina le hubiera enviado ese mensaje. Así que decide dejar de castigarse a sí mismo para hacer pagar a la persona que le arrebató a su familia. Pero las múltiples derrotas que tuvo en la jaula le hicieron ver lo débil que es, por lo que toma un fuerte entrenamiento y largas rutinas de ejercicio, alimentándose diariamente con las sabias frases que contiene el libro, donde resalta una sobre las demás: las palabras son opiniones, no hechos. La acción es la única verdad. Evidenciamos cómo Frank reflexiona sobre la filosofía de las personas, analizando el origen del libro y adoptando la creencia de los estoicos. Entonces, inicia un voto de silencio que finalizará cuando cumpla su venganza. Una vez capacitado físicamente para avanzar, el abogado se acerca al lugar del crimen, recorre los alrededores y hace énfasis en la habilidad que desarrolló en su audición después de solo un par de días en los que dejó de hablar. Esta habilidad le permite percibir sonidos que pasan desapercibidos. De pronto, escucha un golpe que le hace subir por la estructura de una antigua antena. Entra a un tráiler y nota que alguien ha estado viviendo allí. En la búsqueda de un sospechoso, utiliza su teléfono para filmar todo el lugar y descubre que una gran grieta del tráiler enfoca directamente a la escena del crimen. Lleno de muchas dudas, Frank regresa a su auto y se encuentra con una banda de delincuentes que lo amenazan para que les entregue todo. Él los ve como posibles sospechosos, por lo que sin titubear los enfrenta, penetrando a uno en el cuello con las llaves de su auto, mientras que al resto les propina una salvaje paliza. Una vez derrotados, le muestra la foto de su familia al jefe del grupo y logra descifrar en la expresión de su rostro que no sabe quiénes son. Entonces, otro de los delincuentes le dispara a Frank repentinamente. Luego de unos minutos, los delincuentes huyen. Se acerca a un auto y un perro ladra sin parar. El perro, un pastor alemán, lo mira fijamente. Frank observa con dificultad cómo una persona se acerca, pero no soporta el dolor, quedando inconsciente. Luego se despierta en una casa desconocida. Desorientado, se prepara para salir, cuando una enfermera, Alma, entra a la habitación. Le explica que fue ella quien lo llevó hasta ahí, para detener el sangrado. Pero él no le dirige ni una sola palabra, se limita a sentir con la cabeza y sale del lugar. Fuera de la casa lo esperaba el mismo pastor alemán de antes, y sigue al sujeto como si se tratara de su dueño. Frank lo acepta como su mascota, llevándolo a su casa. En el área de investigación, el abogado coloca varios apuntes, cuando se percata de un hallazgo. En una foto, la ventana del auto de Sue estaba levemente abierta, algo incoherente ya que el día de la tragedia llovía fuertemente. Tocan el timbre. Es Alma. Le trae su billetera porque la dejó olvidada en su casa. Ella aprovecha para insistirle en curar su herida. Frank la deja pasar y por alguna razón le permite conocer su plan. La chica se conduele de su pérdida y le menciona que conoce muy bien el lugar, ofreciéndole su apoyo, y después se marcha. Frank se encuentra acariciando a su nueva mascota cuando se percata de que el collar tiene unas siglas: TSA. Se trata de una agencia del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, lo que le recuerda que los caninos pertenecientes a esa agencia están entrenados para olfatear aromas con precisión en áreas de difícil rastreo. Emocionado, quiere probar si su mascota podría conseguir la pista anhelada. Entonces, se acerca al lugar de los hechos y le entrega una prenda de su esposa. El perro lo lleva hasta una alcantarilla y allí encuentra la billetera de su difunta esposa. Resulta que el sitio en el que estaba la billetera está mucho más cerca del tráiler que visitó hace días, por lo que sospecha que quien vive en ese tráiler puede ser un seguro testigo de lo que pasó. Así que Frank decide esperar a esa persona, pero cuando llega la hora, se le escapa. El abogado decide aceptar la ayuda de Alma, la busca y esta le cuenta que en ese lugar vive un hombre al que le llaman Mr. Shivers, pero ella jamás le ha visto la cara. Frank la lleva a su casa y cuando se marcha, ella es visitada por sus habituales agresores, miembros de la mafia rusa. Afortunadamente, su amigo Frank no se había marchado. Esperó en la oscuridad para ayudarla. Esta vez le explica que la utilizaban desde hace mucho para forzarla a darles dinero y sustancias alucinógenas. El abogado siente cierta lástima hacia ella, por lo que la resguardó en su casa.
Damos marcha nuevamente para regresar al momento en el que Frank está estrangulando al cocinero. Se trata de Mr. Shivers. Yace el cocinero en el piso y cuando el abogado le muestra la foto de su familia, la expresión en el rostro de Mr. Shivers lo delata. Sí las reconoce. Antes de que lo interrogue, el cocinero confiesa que, en efecto, fue testigo del crimen. Solo pudo identificar al autor del crimen como un oficial de policía a bordo de una patrulla, pero alega tener tantos problemas con la ley que evitó hablar para no salir perjudicado. Se disculpa un par de veces con Frank y este, desconcertado, se marcha por la parte trasera. Ese hallazgo es suficiente razón para hacer que Frank pierda los escrúpulos, infiltrándose en la estación policial e inmiscuyéndose en la investigación del caso de su esposa e hija. Su objetivo es buscar en el sistema cuáles oficiales estuvieron de guardia la noche del accidente, más específicamente en la zona donde ocurrió el hecho. Queda perplejo al observar una cara conocida. El abogado toma la decisión de seguir al sospechoso para estudiar cada movimiento que realiza todos los días de la semana. Lo hace en diferentes tipos de autos. Se trata de Hank, el oficial con el que creía haber comenzado una amistad. No comprende por qué una persona como Hank puede haber actuado así. ¿Cuál sería su motivo? Frank no aguanta más la incertidumbre, por lo que decide entrar en la casa del oficial para investigar. Lo que halla en el dormitorio de Hank le da sentido al salvaje final que padecieron Sue y Olivia. Aunque no justifica el crimen, sí explicaba la razón que impulsó al oficial a convertirse en un asesino. Ya no queda ninguna duda, él es el autor del crimen y la persona en la que Frank dejará caer el peso de su venganza. Ahora inicia la revancha. El abogado deja la invitación a una cita a Hank en el parabrisas de su auto. En esa invitación lo amenaza diciéndole que tiene algo suyo y si quiere que se lo devuelva, debe ir a enfrentarlo en un viejo almacén. El mismo almacén donde la esposa e hija de Frank perdieron la vida. Sin pensarlo dos veces, el oficial se apresura a ir al lugar pactado. Encuentra un coche con las luces encendidas y baja del vehículo para darse cuenta de que aquel sujeto es Frank. El oficial dispara primero, reprochándole a Frank el hecho de librar de la cárcel al asesino de una hija que perdió hace 12 años. Luego provoca al abogado contándole cómo fueron los últimos minutos de vida de Sue y Olivia. El protagonista entra en un frenesí asesino y se lanza al combate en una lucha llena de odio y resentimiento mutuo. Pero Hank lleva la ventaja debido a todos los años de entrenamiento que le han permitido fortalecer su resistencia física. Frank está herido y a punto de sucumbir. Mientras el oficial lo sujeta del cuello, recuerda su promesa, hacer justicia por su familia. El abogado hace una maniobra para tumbar a Hank y herirle. Frank desea que el criminal pague con su propia vida. Y cuando está a punto de quitársela, por increíble que parezca, recapacita. Tal vez se vio reflejado en ese pobre padre que una vez sufrió su mismo dolor y que, perdido en la desesperanza, tomó el camino equivocado. Frank ha sido capaz de entender que debemos aceptar nuestra realidad y que siempre tendremos otra opción diferente a la de dejarnos consumir por la oscuridad, hacer lo correcto. Decide entregar las evidencias a Hank a las autoridades para hacer valer la ley, esperando así haber hecho justicia al valioso recuerdo de su esposa e hija.